La madre, esa figura que debería protegernos de la oscuridad, la voz que calma las pesadillas cuando somos niños, el abrazo que promete que nada malo puede ocurrir mientras ella esté a nuestro lado. Nos enseñaron que el amor de una madre es puro, eterno, inquebrantable. En ocasiones, algunos de esos amores se aferran demasiado. Existen madres que no aceptan la muerte. El amor que sienten las convierte en seres capaces de perderse en obsesión, locura o algo mucho peor. Sin duda alguna, hay madres que jamás se fueron. Algunas siguen observando desde la penumbra de una habitación vacía, susurrando junto a una cuna en mitad de la madrugada, o esperando detrás de una puerta que nunca debió abrirse. Esta noche, escucharás historias sobre promesas hechas con sangre, regalos malditos, brujería, espíritus familiares que se niegan a descansar, y madres cuyo cariño terminó convirtiéndose en una condena. En una de esas, puede ser que cuando termine este video, comiences a preguntarte si ese amor realmente tiene límites. El vínculo entre una madre y su hijo puede atravesar las fronteras de la vida y la muerte. Y cuando eso ocurre, Ya te cargó el payaso. nunca conocí a mi madre. Al menos eso fue lo que siempre me dijo mi papá. Murió cuando naciste. Lo decía sin emoción, como si repitiera algo que ya no significaba nada. Nunca hubo fotos de ella en la casa. Tampoco me contó historias. Ni siquiera hubo un "se parece a ti" o "le gustaba esto". Era más bien como si nunca hubiera existido. Sin embargo, yo nunca me sentí solo. Desde niño, había algo. No sabía explicarlo, pero estaba seguro de que algo había ahí. Cuando me sentía mal o me enfermaba o tenía fiebre, despertaba cubierto con una cobija que no recordaba haber agarrado, aunque pensaba que seguro mi papá me había tapado. Si tenía algún problema y lloraba por la noche con mi cara entre los brazos, sentía una mano suave en el cabello. Me acariciaba de forma lenta, paciente. Y cuando tenía pesadillas y moría de miedo, el aire mismo se sentía distinto, más cálido, más amoroso. Pensé que todos los niños sentían eso, así que nunca le di realmente importancia, hasta que una vez lo dije en voz alta. Recuerdo que tenía unos 6 o 7 años. Papá, ¿por qué huele a flores en mi cuarto? Recuerdo perfectamente cómo dejó de moverse. No levantó la mirada. Se quedó callado por unos segundos. ¿Flores? ¿A qué te refieres? Sí, pa, flores. Ayer por la noche cuando estaba dormido, sentí que alguien estaba conmigo. Olía bonito. Me gusta mucho ese perfume, pero no entiendo por qué te lo pones. Silencio. Estaba soñando. No. Bueno, sí. Estaba dormido, pero lo que sentí y olí era real. Ahí fue cuando me miró. Y lo que vi en sus ojos no fue enojo, fue miedo. No vuelvas a decir eso, me dijo. Nunca volvimos a hablar del tema y aprendí a vivir con eso como una cosa normal que nunca desapareció. Al contrario, con los años todo era más intenso, todo se volvió más claro, más cercano, más consciente. Cuando cumplí los 12, empecé a escucharla. No eran palabras completas, al menos no al inicio. Sonaba como una voz ahogada, lejana, tratando de atravesar algo. Eso sí, siempre era la misma sensación, cálida, protectora, familiar. A los 15, ya podía entender esa voz y ahora escuchaba palabras nítidas. Mi niño, estoy contigo, no tengas miedo. Nunca sonaba mal ni se sentía peligrosa. Era lo único en la casa que no me hacía sentir incómodo. Desde aquel día que le pregunté sobre el perfume de flores, mi papá nunca volvió a ser el mismo.
Parecía que me tenía miedo. Siempre evitaba mirarme. Siempre cerraba su puerta con llave. Extrañamente, tenía la certeza de que no cerraba por mí. Parecía temer que alguien más pudiera entrar. Así nos acostumbramos a vivir hasta la noche que la vi, y a partir de ahí, todo empeoró. No podía dormir, así que bajé a la cocina sin encender la luz. Obviamente ya conocía la casa de memoria y no me daba miedo andar a oscuras. Pero esa noche, algo no iba bien. Una sensación extraña me invadió. El olor era más fuerte que nunca, dulce, como a té de manzanilla. Y entonces la vi. Bueno, no estoy seguro. No la vi completamente. Ya ni sé lo que vi realmente. Era una figura junto al fregadero, delgada, inmóvil. ¿Mamá? No sé por qué dije eso. Las palabras salieron de mi boca. Simplemente lo supe, no sabría explicar cómo. La figura no respondió con palabras, pero inclinó su cabeza ligeramente hacia mí y pude sentir que me veía aunque yo no alcancé a notar sus ojos. Unos segundos que me parecieron eternos se quedó así. Me estudiaba. Me veía fijamente hasta que regresó su cabeza a donde la tenía antes. Parecía que me hubiera reconocido. Sentí algo en el pecho, una sensación que nunca había sentido y a la fecha nunca más he sentido de nuevo. No fue miedo. Lo recuerdo más como alivio, como cuando te quitas un peso de encima, como si hubiera estado esperando toda mi vida ese momento. Di un paso hacia ella y la madera crujió bajo mi pie, luego otro. Alcancé a dar un tercero y entonces... No, la voz de mi padre, detrás de mí, tensa, rota, angustiada. No te acerques. La neta es que me sacó un pedote así que me volteé. Nunca lo había visto así. Estaba pálido, temblando, con los ojos salidos y estaba sudando un chingo. Es ella, le dije. Es mamá. Mira, papá, es mamá. Negó con la cabeza mientras su boca dibujaba una mueca de terror puro. Lentamente pero firme, me dijo, no la mires. Cierra los ojos y no te acerques a ella. ¿Por qué? No te entiendo. Y entonces lo escuché. Lo sentí justo detrás de mí, pero la voz sonaba en todos lados. Rebotaba en todas las paredes de la cocina, como si alguien hablara en micrófono con altavoces. No estaba solamente en mis oídos, sino dentro de mi cabeza. Voltea. La voz era dulce, pero había algo debajo, algo que no estaba antes, algo que no era humano. Sonaba como en las películas esas de terror y exorcismos. Soy yo. Sentí frío, un frío profundo que me recorrió de pies a cabeza y me paralizó, como si algo se hubiera colado dentro de mí. No, gritó mi padre. Me agarró del brazo y me jaló hacia él. No es tu madre está muerta. Subimos las escaleras corriendo y me impedía mirar hacia atrás. Cerró la puerta de mi cuarto. Empujó mi buró tirando todo lo que tenía encima y lo puso enfrente de la puerta para bloquearla. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué pasa, pa? Pregunté. No me respondió de inmediato. Se quedó escuchando como si esperara algo. Respóndeme, por favor, grité desesperado y en ese momento comenzaron a sonar. Pasos, lentos, arrastrados, subiendo las escaleras. Mi corazón se detuvo. Tu madre murió, dijo al fin, y eso ya lo sabes. Lo que no sabes es que cuando murió ella, algo vino en su lugar. Sentí que el aire desaparecía y que me desvanecía ahí mismo. No sé qué sea esa chingadera, pero parece que nunca se fue, añadió. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Ambos nos quedamos en silencio mientras nos tomábamos de las manos. Tocaron 3 veces. Mi niño. Esa voz, melodiosa, dulce, amable, perfecta.
En mi mente así era exactamente como debía sonar una madre, pero ahora podía escuchar lo que había debajo. Era algo que imitaba, que engañaba. Ábreme. La manija se volvió lentamente, pero al intentar abrir la puerta chocó contra el tocador que mi papá había tirado. Siempre he estado contigo. Cerró la puerta y al abrirla de nuevo la madera del mueble crujió y salió disparado al fondo de la recámara. Abracé a mi padre, quien me puso detrás de él, y caminamos hacia atrás, hacia una de las esquinas de la habitación. Sabes que yo te amo. No tengas miedo. Ven. Me quedé paralizado. Y no voy a dejar que nadie más te tenga, dijo. Corrió hacia donde estábamos. Sentí como si una nube de oscuridad viniera por detrás de la madre esa. Recuerdo que mi papá me empujó hacia el suelo y lo escuché gritar, aunque no estoy seguro de las palabras que decía. Al caer al piso me golpeé la cabeza y me metí por debajo de mi cama. Cerré los ojos tan fuerte como pude y con mis manos apreté mis oídos. No recuerdo en qué momento me dormí o si siquiera me dormí. Cuando destapé mis oídos y abrí los ojos todo estaba en silencio. Salí de debajo de la cama y me sorprendí. Todo estaba en su lugar. La puerta cerrada e intacta. El mueble acomodado con todas mis cosas encima de él. Parecía que nada hubiera pasado. ¿Papá? Papá. No es gracioso. Contéstame, por favor. Silencio. Esperé unos segundos pero nadie respondió. Salí del cuarto. Estaba solo en la casa. Bajé a la cocina y ahí estaba. Una taza con café aún caliente y un periódico abierto en la sección de deportes. Sin embargo, él no. Él no estaba. Él ya no estaba. Nunca volvió. Han pasado años desde la última vez que vi a mi papá y sigo sin entender realmente lo que sucedió aquella noche. Eso sí, jamás volví a sentirme solo después de ese día. Tampoco volví a enfermarme ni pude sentir miedo de nuevo. Me fui a vivir con mis tíos durante unos años y hoy es mi primer día en mi nueva casa. Estoy ansioso por saber cómo me irá viviendo solo. Tengo la certeza de que todo saldrá bien y que nada malo me puede pasar. Lo sé porque todas las noches hay algo que se siente en mi cama. Siento su mano acariciando mi cabello. Escucho su respiración cerca de mi oído y huelo ese aroma dulce que tanto disfruto. Me habla, aunque dice palabras que no entiendo. Lo importante es que su voz ya no suena rota, ya no suena extraña. Finalmente el sonido es perfecto. Habla como lo haría una madre, como lo haría mi madre, aquella que nunca se fue. Ya te cargó el payaso. Dicen que los pecados de los padres recaen sobre los hijos. Sin embargo, en mi caso no fue así. Mi madre no trajo pecados consigo. Lo que ella trajo, en cambio, fue una sed de venganza eterna. Todo el tiempo siento su aliento frío en el espejo, el peso de una sombra que nunca se despega de mis talones por mucho que intente cerrar los ojos. No importa cuánto corra por estos pasillos sin fin, las luces mueren a cada paso que doy, y lo más aterrador es que ella siempre sabe dónde encontrarme. Sus dedos pálidos y retorcidos arañan la madera, reclamando lo que queda de mi cordura. Ahora mismo la siento, sé que ya está aquí, en la oscuridad absoluta del alma. Ella es la única dueña de mis miedos más profundos. El silencio es lo único que queda cuando el pasado finalmente me alcanza. Juraron que era por el bien de todos, pero realmente solo se escudaban en el miedo para ocultar el odio que sentían.
Fui testigo de cómo las llamas devoraban su luz y extinguían su ser mientras los gritos de dolor que salían de su garganta se ahogaban en la noche. Hoy, he decidido poner fin a todos esos años de silencio y mis ganas de perdonar han terminado. La tierra reclama la vida que le fue arrebatada. Con cada gota de sangre de mi cuerpo, invoco la furia de mis ancestros. Convoco un poder que arde por encima y con más furia que su fuego traicionero. Ahora, el humo de sus casas será mi único consuelo. Con la destrucción de su estirpe mi deuda está saldada. Madre eterna y poderosa, ya he cumplido tu venganza. Finalmente, puedes descansar. Ya te cargó el payaso. Yo no creía en esas cosas hasta lo que pasó con el valedor del 7. Se llamaba Mateo, aunque le decían el cachazapes porque sí estaba bien pendejo, la neta. Vivía solo con su papá, bueno, al menos en la misma casa porque el don casi nunca estaba. El señor trabajaba fuera del estado, así que el muchacho se la pasaba solo la mayor parte del tiempo. La mamá había muerto años atrás. Todo el barrio lo sabía. Él era tranquilo y callado, pero cada que se acercaban los días previos al Día de la Madre se ponía raro. Un año en específico se lo veía salir menos. Las luces de su casa se quedaban encendidas toda la noche. Y lo más extraño era cuando alguien se lo llegaba a topar en la calle. Ahí la gente se dio cuenta de que empezaba a hablar solo. Una noche, al sacar la basura, fui yo quien lo escuché. Los botes estaban atrás de la pared de su recámara. La ventana estaba entreabierta. Sí, mamá, ya lo abrí. Se me heló la sangre. Repito, todos en el barrio sabíamos que su jefecita había chupado faros. Pensé que estaba recordándola, o algo así, pero luego, otra vez respondió. La neta es que sí me cagué pa' dentro. Dudé por un momento, pero por que esa voz no era la de él. Era más suave, más lenta, como arrastrada. No pude entender las palabras, pero sí el tono, como si alguien estuviera justo frente a él. Al día siguiente, regresé al bote disque a tirar basura, pero solamente fui de chismoso y lo que vi me asustó aún más. El pinche cachazapes no estaba solo. Ahí dentro de la casa, de espaldas a él, estaba una doñita. Tenía el cabello largo, oscuro, pero la forma de su cuerpo, de cómo estaba parada, no era normal. Estaba ligeramente inclinada, toda chueca, como si sus huesos no estuvieran bien acomodados. Hoy sé que fue un error, pero algo en mí me llevó a tocar en su casa. Esperé unos segundos frente a la puerta pelando la oreja para ver si escuchaba movimiento o la voz del día anterior. Mateo abrió. Tenía ojeras profundas, se veía cansado y demacrado, pero lo más extraño era la sonrisa exagerada en su rostro. ¿Qué tranza, carnal? ¿Cómo andas? ¿Todo fine? Asintió sin dejar de sonreír. Sí, mi mamá volvió. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué? Pero si tu jefa... Ya sé, ya sé, ya sé. Su sonrisa se hizo más grande. Se había ido, pero la traje de vuelta. Antes de que pudiera decir algo, ella apareció detrás de él y me miró fijamente. No, eso no era una mirada. Era más bien como si me atravesara. Sus ojos, completamente negros, parecían dos huecos en su cara. O como de esa pinche gente loca que se tatúa los ojos y les quedan negros negros. Y su boca, sonriendo demasiado, grotescamente. Se me pone la piel chinita nada más de recordarlo. Comencé a caminar hacia atrás, alejándome de la puerta sin decir nada y sin dejar de verlos. Cuando me sentí seguro, eché a correr hasta mi casa y me fui directo a mi cuarto. Unas horas más tarde me decidí y llamé a la policía. Les dije que pensaba que mi amigo estaba en problemas.
Les inventé que llevaba días sin salir de casa y que comenzaba a apestar a muerto. Cuando llegó la tira y comenzaron a ver qué pedo, se escucharon gritos ensordecedores y golpes dentro de la casa. Los cristales de la ventana se quebraron al mismo tiempo y al final una risa estridente retumbó en toda la zona. Cuando los ruidos cesaron, los puercos corrieron hacia la casa y al entrar la encontraron vacía. No había muebles, no había ropa, no había nada ni nadie. Recorrieron la casa y dentro del cuarto del Matthew encontraron una cangurera abierta tirada en el centro. La levantaron y sacaron de ella 2 fotografías. Una era de una mujer. Supe que era la misma que había visto cuando me abrieron la puerta, pero ahí se veía joven, llena de vida, feliz. La otra era del buen Cachazapes, pero él no estaba en su mejor momento. La pinche foto esa lo mostraba tal cual lo vi yo, parado junto a la entrada sonriendo como loco. También se podía apreciar algo perturbador. Lo más espeluznante de todo era que por detrás de él estaba la misma doña de la otra foto, pero ahora en su versión espectro, esa que vi cuando andaba de metiche. Al fijarse con detalle en la imagen, la ceñito parecía haber sido desenterrada. Ese departamento hasta la fecha sigue sin habitar porque el caso se hizo muy famoso. De repente le cae gente para hacer videos y mamadas de esas de redes sociales, pero nadie lo ha querido comprar. Una cosa no ha cambiado con el pasar de los años. Cerca del Día de la Madre, por las noches, las luces del departamento se encienden, aunque no deberían porque ya les cortaron la luz. También se escucha el correr del agua, como si alguien hubiera dejado las llaves abiertas. Cuando alguien se asoma, no se ve nada. Lo peor y más terrorífico es que el mero Día de las Madres se escuchan de nuevo aquellos gritos, cristales rompiéndose aunque las ventanas no tengan, y aquella risa infernal. La gente tiene la creencia de que el amor de una madre es para siempre, y generalmente así es. Desafortunadamente para mí, en esta casa ese amor se ha podrido con el paso del tiempo. Cada rincón existente guarda un secreto, y cada crujido en la madera parece un eco de algo siniestro que nunca debió despertar. Un escalofrío recorrió por completo mi cuerpo, y fue entonces que lo escuché. Era un susurro gélido que me petrificó y heló mi sangre. Hija, decía esa voz que ya no pertenecía a este mundo. No era el reencuentro que tantas veces veía en sueños. El aire se volvió pesado y las luces comenzaron a parpadear violentamente como si la realidad se quebrara y mi cordura me abandonara. Esa vorágine de terror trajo consigo un objeto inesperado. Sobre la cama apareció un regalo. No contenía flores ni dulces. Estaba envuelto en una oscuridad que parecía gotear como si fuera sangre fresca. De pronto, ella se hizo presente. Su rostro, oculto tras ese cabello gris y enmarañado, se acercó al mío. Un grito silencioso y desgarrador llenó cada espacio de la habitación. Quise retroceder, escapar, ponerme a salvo, pero las sombras cobraron vida propia y me rodearon. Se convirtieron en garras oscuras que me arrastraban hacia el abismo de sus amargos recuerdos. Ahora, el silencio ha vuelto a reinar. El regalo de Ultratumba ha sido entregado y la maldición de esta familia ha reclamado su última víctima. Feliz Día de las Madres para siempre. Hoy es el Día de las Madres y desearía poder festejar y estar feliz. Lamentablemente, el silencio es lo único que me acompaña y nadie responde a mis oraciones. Mamá se fue hace mucho tiempo, dejándome sola y triste. Mi corazón se niega a soltar su recuerdo y siempre es más doloroso en esta fecha. El año pasado, mientras estaba pensando en ella, un chirrido metálico rompió la quietud de mi hogar.
Alcancé a notar que algo se movía en la profunda penumbra del pasillo. Para mi sorpresa, allí la vi a ella, sentada en el piso, de espaldas a mí, con su vestido favorito. ¿Es posible que haya vuelto a verme? ¿Que todas mis oraciones por tenerla a mi lado hayan sido escuchadas? Pregunté en voz baja sin esperar una respuesta. Me acerqué, cautelosa, temblando. ¿Mamita? Pregunté, anhelando ver su cálida sonrisa una vez más. La figura se levantó bruscamente. El aire a mi alrededor se congeló y un miedo instintivo atravesó mi columna y me hizo caer de rodillas. Su cuello crujió al girar. Sus ojos, esos pozos negros inertes y horripilantes acompañaban la sonrisa en su rostro, esa mueca inhumana que me llenó de espanto. Quise escapar y comenzar a correr, pero estaba petrificada y vi cómo la puerta se cerró con violencia frente a mí. Atrapada con un impostor del más allá, pensé, creyendo que ese sería mi final. La lección que recibí fue muy dura. No busques a quien ya no está. A veces, algo hambriento responde a tu llamado en la oscuridad. Este último año ha sido el peor de mi vida. Envejecí como si hubieran pasado 20 en lugar de uno. Me enfermé. Tuve fracturas en ambas piernas. Perdí mucho peso y, por más que intenté encontrar apoyo médico, nadie sabe explicar qué es lo que me está pasando. Yo tengo la certeza de que aquella cosa que me visitó se está llevando mi vida poco a poco. Hoy, estoy dispuesta a enfrentarlo de nuevo. Esta vez estoy preparada, sabiendo que, pase lo que pase, después de esta noche, seré libre. En la vida de algunas personas, no importa cuántas veces limpien su casa, ni cuántas veces cambien de ciudad, ni siquiera cuántas generaciones pasen, hay algo que siempre encuentra su camino de vuelta al hogar. Le llaman de muchas formas: la madre perfecta, la madre que nunca falla, la madre que corrige. Quienes la han visto cuentan la misma historia y coinciden en algo. No es una mujer que quiere ser buena madre, sino una criatura que no tolera la imperfección. Los relatos que se cuentan suelen empezar igual: una mujer, una madre que siempre se ve cansada, agotada, constantemente sintiendo que no es suficiente. En el punto más bajo de su autoestima, cuando está a punto de rendirse, aparece un espíritu, un espectro o alguna manifestación del más allá. No se presenta como una voz clara, tampoco lo hace como una aparición de esas que prenden y apagan la luz. Se implanta directamente en la mente como una idea, un pensamiento que no parece propio. Podrías hacerlo mejor. Al principio parece ser de ayuda. La mujer se vuelve más paciente, más atenta y más cuidadosa. A partir de ese momento el niño deja de enfermarse, duerme mejor, es más obediente y respetuoso. Todo mejora. De hecho, el contraste con la forma en la que se comportaba antes es demasiado, irreal. Lo siguiente que desaparece en la vida de esta familia es el error. De la noche a la mañana son perfectos. La madre deja de dudar, ya no se equivoca en las cosas del día a día. También deja de sentir miedo y preocupación. Hasta aquí todo parece ser normal y feliz. Sin embargo, poco a poco su capacidad de sentir amor se esfuma. Obviamente nadie lo nota al principio porque desde afuera parece la madre perfecta. La casa siempre impecable, limpia y ordenada. El niño, educado, respetuoso, obediente. La rutina exacta. Horarios programados. Actividades planeadas. La familia funciona sin gritos, sin discusiones, sin fallas. Pero a partir de un día, algo revela su presencia. Alguien escucha un ruido extraño por la noche, un murmullo que se repite una y otra vez, siempre el mismo. Una madre no se equivoca, una madre no se equivoca, una madre no se equivoca. Se escucha muchas veces,
una tras otra, y todas se acoplan como si fueran parte de una oración. Quienes lo escuchan y ponen atención a la mujer, dicen que la encuentran despierta vagando enfrente de su casa, observando, con los ojos abiertos, demasiado abiertos, y en su rostro, una sonrisa extraña, espeluznante, una sonrisa que no cambia nunca, como si estuviera impresa en su ser. Pero eso no es lo peor. Lo peor es el niño a su lado, porque, a ojos de los testigos, deja de ser un niño. Se mueve con precisión robótica, habla sin titubeos, sin emoción, sonríe cuando debe sonreír, llora solo cuando es necesario. Y si alguna vez comete un error, aunque parezca un error planeado y medido, la madre lo corrige. No le grita, tampoco lo agarra a golpes. La corrección se hace de una forma que nadie puede describir a ciencia cierta. Dicen que le da un ligero toque en la nuca con la punta de los dedos de su mano izquierda. Instantes después de eso, el niño se queda inmóvil por unos segundos y no repite sus errores. Nunca más. En este relato existe una advertencia que repiten todos aquellos que lo comparten. Esto no se detiene ni termina con el hijo. Cuando la madre logra la perfección, cuando ya no hay situaciones ni errores que corregir, cuando todo es exactamente como se supone que debe ser, esa criatura, esa madre, necesita seguir. Y entonces, busca a alguien más. A veces elige el hijo de otra desesperada infeliz. A veces, decide que es un padre el que necesitaba de sus servicios. Lo más escalofriante es que a veces eres tú. No necesitas ser madre para que te encuentre. Basta con tener ese único pensamiento. Basta sentir, aunque sea por un segundo, que podrías hacerlo mejor. Y en ese momento, dicen, algo te responde. Eso te responde. Te golpea con certeza. Una certeza helada de que dejes de intentarlo. Algo más va a hacerlo por ti. Alguien más se hará cargo. Cuando ese momento llega, cuando dejas de equivocarte, cuando todo en tu vida se vuelve exacto, ordenado, perfecto, ya es demasiado tarde. Es en ese momento que se vuelve evidente. A veces lo notas, otras, los demás lo notan en ti. Esa maldita perfección es el reflejo y la señal de que tú ya no eres tú. Ya te cargó el payaso. En ocasiones, los regalos olvidados en los rincones oscuros se encargan de guardar aquellos secretos más aterradores. Elena encontró una extraña caja en su casa. No recordaba haberla recibido, pero el mensaje escrito era para ella. Dentro, encontró una muñeca de porcelana de ojos azules tan brillantes que parecían seguir cada uno de sus movimientos. Con temblores inexplicables en su cuerpo, decidió que no le gustaba. Le daba un poco de miedo, incluso le provocaba cierta repulsión. Decidió dejarla sobre el tocador, intentando ignorar el frío antinatural que invadía la estancia. A medianoche, el silencio se rompió con una risa infantil que no pertenecía a este mundo. Sintió un roce gélido sobre su piel y se despertó espantada. Alcanzó a escuchar que algo se movía en la oscuridad. Al encender la luz, el regalo ya no estaba solo. Decenas de ojos de cristal la acechaban desde las sombras. Ahora seremos familia para siempre, fue lo último que alcanzó a escuchar antes de que la rodearan por completo.
Kevin era una mala persona que descargaba toda su furia contra Yajaira, su frágil madre. Para su infortunio, él desconocía que en el silencio de la casa se escondía una presencia ancestral. Cada insulto proferido, cada ofensa realizada despertaba el espíritu de su abuela, una mujer bruja que juró proteger a su hija incluso más allá de la tumba. Cierto día, los agravios alcanzaron el límite y un frío espectral inundó el pasillo de ese hogar. Todos los focos estallaron y las puertas se abrieron de par en par para después azotarse violentamente, como un claro aviso de que alguien más había escuchado los gritos. Un susurro ominoso llenó el aire. Kevin se detuvo en seco, mirando hacia la nada con recelo e incredulidad. Se dirigió al baño buscando vendas y gasas para limpiar una herida en su frente que le provocaron los cristales. Al entrar, delante del espejo, la realidad de su mundo se quebró. Posterior a su reflejo, emergió lentamente una figura siniestra y sombría que reconoció de inmediato. Era el ánima de su difunta abuela. Al girarse para enfrentarla, solo encontró una niebla densa y helada. El juicio definitivo contra su maldad ya había comenzado. Salió corriendo dando trompicones y se refugió en la oscuridad de su alcoba. Lo que encontró fueron manos espectrales que surgieron de las sombras, rodeando al pobre diablo con un abrazo aterrador. Cayó de rodillas, paralizado por el espanto ante el dedo acusador de aquella mujer que había regresado de la muerte para darle una lección. Al amanecer, él tomó la mano de Yajaira con profundo arrepentimiento. El ciclo de odio finalmente se había roto. Pero en la esquina sombría, la abuela se mantenía como vigía, asegurándose de que la paz sea definitiva. Desde el principio tuve sensaciones extrañas con respecto a aquella casa, y todo empeoró aquella noche que me quedé a cuidar al bebé. Mildred era mi amiga desde la universidad. Cuando me dijo que había tenido a su hijo, Lorenzo, fui de las primeras en visitarle y conocerlo. Recuerdo que se le veía cansada, ojerosa, pero pensé que eso es lo normal, ¿no? Ser madre te rompe un poco antes de que te acostumbres y puedas reconstruirte. Por esta que eso fue lo que pensé. Nada me pareció extraño hasta que empezó a decir cosas sin sentido aparente. ¿Nunca te ha pasado que escuchas algo que sabes que no debería estar ahí? Me dijo una tarde mientras acomodaba la cuna. Yo me reí. Claro, se llama cansancio. Necesitas dormir más y relajarte un poco. Ella no se rió. Solo miró la cuna, como si esperara que algo dentro de ella le respondiera de vuelta. A veces por el trabajo y cosas de mi casa no la podía ver, así que no estaba al tanto de todo lo que hacía. Cierto día me llamó y me pidió un favor. ¿Puedes quedarte con Lorenzo esta noche? Me dijo que tenía que salir. No me dio muchos detalles, pero noté que sonaba ansiosa, nerviosa. Dijo que era algo urgente. Acepté sin pensarlo demasiado. Supuse que ella podría aprovechar una noche fuera de su casa y que le haría bien despejarse. Llegué cerca de las 10. La casa estaba en silencio. Ese tipo de silencio que no es cómodo, que no parece normal. Sentí como si le hubieran puesto pausa al mundo, como si algo estuviera aguardando. Mildred me dio instrucciones rápidas. Leche en el refrigerador, pañales en el cajón. Si llora, cargarlo. Lo básico. Antes de irse, se detuvo en la puerta y me dio una advertencia que no entendí. Si escuchas algo, no le respondas. No se te ocurra responderle. Fruncí el ceño y puse cara de what. Algo como qué, ¿de qué me hablas? Pero ella ya se había ido. Las primeras horas fueron tranquilas, sin novedad ni nada raro. El pequeño angelito dormía plenamente.
Yo veía televisión en la sala, intentando ignorar esa sensación incómoda que me dejaron las palabras de mi amiga y que no sabía explicar. Desde que se fue, algo me daba vueltas en la cabeza. Aparte, me sentía observada, como si no estuviera sola, aunque tampoco me sentía acompañada. A la 1 de la mañana fui a revisar al bebé para asegurarme de que todo estuviera bien. Había visto muchos casos en las noticias sobre muerte de cuna y me aterroricé solo de pensar que algo así pudiera pasar mientras yo lo cuidaba. Dormía profundamente, muy profundamente. No se movía ni un poco. Espero esté soñando con los angelitos, murmuré, aunque no me convencí de que así fuera. Regresé a la sala y justo cuando me aplasté en el sillón el sonido llegó a mis oídos. Una voz, cantando. El timbre era suave y el tono bajo, nada de berridos ni gritos. La melodía provenía del cuarto. Me quedé en shock. Sabía que estábamos nosotros dos solos. Yo no estaba cantando y él ni siquiera podía hablar porque era un bebé, a no ser que fuera un bebé demonio. Pensé en Mildred. ¿Había vuelto? ¿Había entrado sin que la escuchara? Aunque sabía que no era posible, pensé que podría tener sentido. Pero no había escuchado el sonido de la puerta, ni de pasos, ni de nada aparte de esa voz. Me levanté. Caminé lentamente por el pasillo temblando de pies a cabeza y con el Jesús en la boca. La música se hacía más clara con cada paso. Era una canción de cuna, de esas que se le cantan al bebé para que duerma tranquilo. La melodía sonaba antigua, triste pero a la vez dulce. Lo que más me aterrorizó fue que sonaba como una voz viva, directamente de la garganta de alguien que estaba ahí dentro con el recién nacido. Me detuve frente a la puerta del cuarto porque no quería entrar. Moría de miedo pensando lo que iba a encontrar. Quien fuera que cantara estaba justo ahí. Respiré hondo y finalmente me moví. Caminé hacia adentro con todo el valor que conseguí reunir. Pensaba tomar a Lorenzo en mis brazos y salir corriendo, pero lo que vi me dejó sin palabras. El pequeño dormía plácidamente en soledad. Cuando salí de mi estupor noté que la habitación estaba en silencio, aunque no puedo decir desde cuándo se quedó callada. Lo más sorprendente fue encontrarla vacía. No había nadie además de mí y del bebé. De nuevo, una sensación me invadió. Esa maldita sensación era como si hubiera interrumpido algo. ¿Hola? Pregunté sintiéndome ridícula. No obtuve respuesta. Observé cada rincón de la habitación y cuando me convencí de estar a solas me incliné sobre la cuna. Él respiraba con normalidad. Seguía dormido y parecía ajeno a todo lo que había vivido yo unos momentos antes. Cuando estaba a punto de tomarlo con mis manos, súbitamente sonrió. Sin abrir los ojos, simplemente sonrió. Me erguí y di un paso atrás. Grité al escucharla otra vez. Esta vez el ruido venía desde el pasillo, pero no estaba quieto. Se acercaba rápidamente hacia mí y cuando lo sentí justo detrás, me giré de golpe. ¡Ay, virgencita!, exclamé asustadísima. Nadie apareció. El silencio se hizo presente de nuevo, aunque solo por unos momentos. Me dieron muchas ganas de llorar y sentí que las rodillas se me doblaban. Estuve a punto de caer por lo que tuve que apoyar mis manos en la orilla de la cuna. ¡Carajo!, grité al sentir el ardor en mis dedos. La madera estaba hirviendo. En sincronía total, la luz se fue. La voz regresó. Ahora la escuchaba en todas partes. Arriba, en las esquinas de la habitación, por atrás de la cuna, a la izquierda, a la derecha. Cada vez estaba más cerca de mí. Era como si me estuviera rodeando para después engullirme. Las palabras se hicieron claras y por primera vez entendí lo que decía. Sentí que se me erizaba la piel. Estaba empapada de sudor y ahora sí, las lágrimas escurrían por mis cachetes. Corrí hasta la puerta y la cerré de golpe. Regresé hasta la cuna y la empujé con mi pie hasta el fondo de la habitación, tan lejos como se podía de la entrada. No iba a dejarlo solo ni un segundo.
No sabía qué estaba pasando, pero algo dentro de mí despertó y sentí que debía proteger a ese niño. Me arrodillé junto a la cuna. Crucé mis manos a mis costados abrazándome a mí misma, intentando mantener la calma y comencé a orar. Ni siquiera sabía qué decir, así que solté palabras a lo pendejo. Repetí cosas que vi en películas, videos de YouTube y así. Por el poder de 3 x 3, destierro, protejo, vete, no tendré miedo, 7 x 7, todo está bien, el bajo astral no me puede hacer nada, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo estará bien. Repetía una y otra vez esa última parte cuando no supe qué más decir. Después de un tiempo, no sé cuánto fue realmente, pero me pareció eterno, la voz desapareció y la canción de cuna dejó de sonar. Bueno, al menos eso creí. Pasaron los minutos, tal vez 1 hora, 2, tampoco lo sé. La luz volvió a la casa. Todo parecía normal, como si fuera una noche igual a cualquier otra y todo lo que estoy contando no hubiera sido más que un producto de mi imaginación. Lorenzo empezó a moverse dentro de su cuna, así que me asomé para verlo. No volví a tocar las orillas porque mi mano seguía ardiendo, aunque extrañamente no tenía ninguna quemadura ni herida en mis dedos. El bebé giró la cabeza, lentamente, como si fuera un pequeño muñeco manejado a control remoto. No me estaba intentando ver a mí, sino que giraba hacia el lado opuesto. Antes de que su nuca estuviera frente a mí, pude notar que abrió sus ojos. No lo escuché llorar, tampoco pareció asustarse. Simplemente se quedó así, mirando a algo que mis ojos no podían ver. Levantó ligeramente sus manitas y las dejó suspendidas en el aire, como si quisiera que lo cargaran. No, 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 dije, sin poderme mover. Quería acercarme a él, pero mi cuerpo no respondía. Aquí estoy, le dije. No reaccionó a mi voz, ni siquiera me notó. Era como si yo no existiera. Frente a mis ojos y con total sorpresa, pude ver cómo se hundió ligeramente el colchón de la cuna, justo del lado hacia donde él estaba mirando. Alguien invisible, digo, no lo podía ver, se estaba recargando y se inclinaba hacia él. Retrocedí espantada. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. ¿Hay alguien ahí? Dije con la voz rota. La respuesta fue inmediata. La canción volvió a sonar. Aún sin poder ver nada lo supe. Algo o alguien estaba con el bebé. Podía sentir una presencia oscura, mala, que no era de este mundo. Esa cosa era real. El pinche Lorenzo soltó una pequeña risa que me espantó aún más. Esa fue una risa suave que sonó feliz. Y luego, muy despacio, su pequeño cuerpecito se inclinó hacia adelante, como si algo lo estuviera sosteniendo. Lo estaban levantando. Lo vi flotar por unos segundos en el aire. Un grito de sorpresa y furia al mismo tiempo salió de mi boca y me abalancé hacia él y lo tomé en brazos. Lo pegué a mi pecho y me pelé de ahí. Él lloró. Fue un llanto fuerte y desesperado. Pensé en salir a la calle y buscar un taxi, ir a mi casa, a la policía, a donde fuera pero lejos de ahí. Cuando toqué la puerta de la casa, la voz cesó. El tic-tac del reloj empotrado al lado de la entrada era lo único que se escuchaba. Pasé el resto de la noche ahí, sin soltarlo. No volví a sentarme, no volví a cerrar los ojos, y, gracias al Todopoderoso, no volví a escuchar la canción. Cuando Mildred regresó al amanecer, no le dije nada al principio.
Creo que ni siquiera estaba segura de qué decir. De cualquier forma, supongo que se me notaba en la expresión de la cara. ¿La escuchaste, no es cierto? Me dijo sin dar explicaciones, sin más preguntas, sin ninguna emoción alterada. ¿Qué, qué, qué chingados fue lo que me pasó esta noche? Pregunté sollozando y un poco enojada. Ella miró a su pequeño e inocente hijo que seguía durmiendo tranquilo, entre mis brazos. ¿Quieres la verdad? No lo sé. No tengo ni puta idea. Dijo con un tono de voz frío y distante. Lo que sí sé es que dejó de cantarme a mí. ¿Cómo que a ti? Contéstame, por favor. Ella dudó, como si no quisiera decirlo en voz alta, como si le diera miedo hablar del tema. Sí, era eso. Tenía miedo de contarme las cosas. Balbuceó un poco, pero al final pudo hablar. Antes, me cantaba a mí, durante el embarazo. No sé qué es, no sé por qué. El silencio que siguió fue insoportable. Le entregué al bebé sin decir nada más. Tomé mis cosas y me fui hacia la puerta. Antes de salir, la miré fijamente y me quedé esperando que hablara, que dijera algo. Sin embargo, ella se había olvidado de mí. Hacía ruidos y señas frente a su bebé que recién despertaba. No volví a cuidar de Lorenzo. No platiqué nunca más con la que fuera mi amiga y obviamente no volví a entrar a esa casa. Nunca supe a dónde fue cuando me dejó encargada del bebé y tampoco tengo una explicación sobre lo que sucedió. Lo único que no puedo negar es que pasó. Todo lo que estoy contando es verdad y no importa si me creen o no. Otra cosa que me sigue dando vueltas en la cabeza es que, durante toda la noche, Lorenzo no se despertó, no tuvo hambre, no se cagó, no lloró. Ya ni sé cuántos años han pasado desde aquella noche, pero vaya que me cambió la vida, especialmente cuando la luz se apaga. A veces, cuando intento dormir, escucho algo, muy suave y muy lejos. Una canción de cuna. Siempre viene acompañada de la misma sensación y poco a poco he sentido que el sonido se acerca. Hoy por la tarde tengo cita médica porque me van a realizar un ultrasonido para revisar que todo vaya bien con el bebé que estoy esperando. Será niña. Se llamará Jessica. Después de escuchar estas historias, es probable que esta noche mires a tu madre de una forma distinta. Tal vez empieces a preguntarte si esa voz que te llama en la madrugada realmente le pertenece, o si es algo más lo que aprendió a imitarla. Algunas presencias aprenden a usar el rostro de quienes más amamos, entidades que observan desde el rincón de una habitación, fingiendo cuidar, fingiendo proteger, mientras lentamente consumen todo lo que somos. ¿Sabes qué es lo más aterrador de todo? Que nadie nota la diferencia. Dime algo. ¿Cómo puedes estar seguro de que la mujer que te abrazó esta mañana es realmente tu madre? ¿Cómo sabes que aquello que te observa dormir cada noche quiere protegerte y no absorberte? Quizá algunas madres jamás abandonan a sus hijos, ni siquiera después de morir. Quizá algunas siguen aquí, sentadas al borde de la cama, susurrando nombres cuando apagas la luz. Y quizá
estas historias sean apenas el principio. Existen relatos que jamás han sido contados, confesiones enterradas, rituales familiares, madres que hicieron cosas imposibles por amor o por algo mucho más oscuro. Así que no te alejes demasiado. Esto apenas fue una pequeña mirada hacia aquello que se esconde detrás del amor maternal. Si escuchas a tu madre llamarte en mitad de la noche, esperemos que en verdad siga viva. Porque cuando una madre se rehúsa a dejar ir a sus hijos, Ya te cargó el payaso.